Hola chicos, ¿qué tal? Es un gusto poderlos saludar otra vez por este video y esperando se encuentren muy bien. Bien, en esta ocasión vamos a analizar, vamos a continuar con el tema de Passive Voice, pero ahora vamos a ver tres temas. Es Passive Voice Present Continuous, Passive Voice Past Continuous y Passive Voice Modal Verbs. Antes de poder entrar de lleno a estos tres temas, vamos a rápidamente recordar acerca de qué es Active Voice y Passive Voice. En el video anteriormente vimos ese tema, pero vamos a recordarlo simplemente para que tengamos en mente qué es Passive Voice, porque tanto Active como Passive lo vamos a estar recalcando en estos videos. Bien, recordemos que Active Voice se va a centrar solamente en el sujeto, ya que él es el que va a realizar la acción. Es decir, que se va a enfocar en quién ejecuta la acción. Y Passive Voice se centra o es lo contrario de Active Voice. Passive Voice se va a centrar ahora en quién recibe la acción. Donde no va a ser necesario saber quién realizó la acción o no es tan importante saberlo, sino quién recibe la acción, que en este caso es el objeto. Esa es la diferencia entre Active y Passive Voice. Veamos en estos momentos acerca de Passive Present Continuous. Vamos a analizar cómo se llevan a cabo nuestras estructuras. Sabemos que para formular nuestra oración en presente continuous, que es normalmente que utilizamos Active Voice, vamos a utilizar nuestra persona, pronoun, seguido de nuestro verbo to be, ya sea is, I'm o are, de acuerdo del sujeto que esté utilizando, seguido de nuestro verbo en ing y nuestro complemento. Bien, tenemos como ejemplo en Active Voice nuestra oración. Nos menciona New York is exporting the best musicals in the world. Nueva York está exportando los mejores musicales en el mundo. Esa es nuestra oración en Active Voice. Pero, ¿cómo pasamos esa oración ahora a Passive Voice, a voz pasiva? Bien, tenemos la siguiente oración que nos menciona de esta forma. The best musicals are being exported. Bien, en esta oración, como sabemos, Passive Voice se va a centrar en el objeto, en quién recibe la acción. Entonces, nuestro objeto sería The Best Musicals. Esa es la primera parte que vamos a poner en nuestra oración. Seguido de nuestro verbo to be, como bien lo maneja presente continuo, necesitamos nuestro verbo to be. En esta ocasión es are. ¿Por qué? Porque estamos hablando de musicals, así que musicals es plural, por eso ponemos are. Y necesitamos también nuestro auxiliar del verbo to be en passive. En este caso, nuestro auxiliar es being, con ing, porque estamos manejando continuo. Y si se dan cuenta, en Active Voice nuestro verbo es con ing o en ing, pero recuerden que en Passive Voice nuestro verbo debe de ser con pasado participio. Entonces, pasado participio de sporting, pues es sported. Y entre paréntesis pusimos acerca de dónde se está sacando, se está exportando estos musicales. Recuerden que en Passive Voice no es tan importante saber quién realiza la acción, sino en quién recae. Entonces, por eso entre paréntesis puse from New York, porque no es tan necesario saber. Esto es opcional si lo ponemos o no. Así que recapitulando nuestra estructura, entonces necesitamos nuestro object seguido del verbo to be. Esto va a ir de acuerdo al objeto que tengamos, si es en plural, en singular, seguido de nuestro auxiliar del verbo to be en passive voice. Siempre vamos, en esta ocasión va a ser con ing, being, y nuestro verbo en pasado participio. Recuerden que en Passive Voice siempre vamos a utilizar verbo to be y nuestro verbo en pasado participio. O no es tanto el verbo to be, sino es nuestro auxiliar.
y pues nuestro auxiliar es be con ing, be. Esto es en cuanto a presente continuo de passive voice, de voz pasiva. Y nuestra oración es en afirmativo. Ahora, si esta oración la queremos hacer en negativo, lo único que va a cambiar es el verbo to be que va después del objeto, que en este caso es are. Entonces quedaría de la siguiente forma. The best musicals aren't being exported. ¿Se dan cuenta? Está recalcado de color rojo, que eso es lo que nos va a indicar que va a ser en negativo. El auxiliar del verbo to be queda igual, be, y nuestro verbo en pasado participio también queda igual. Ahora, si esa misma oración la quiero pasar en forma interrogativa, pues vamos a empezar ahora con el verbo to be are, seguido de nuestro object, más el auxiliar verbo to be, que en esta ocasión estamos utilizando que es be, y nuestro verbo en pasado participio. Así que quedaría de esta forma. Are the best musicals being exported? Y así formulamos nuestra pregunta con presente continuous. Obviamente el verbo to be va a depender de, como les mencionaba, de la persona de la que yo esté o del objeto que yo esté utilizando. Si es en singular, pues entonces utilizaría is. Si es en plural, como en este caso, utilizaría are. Y si tal vez el objeto sea yo, entonces voy a utilizar I am. Para utilizar passive past continuous, ahora nos vamos a referir al pasado en continuo. Normalmente nosotros hablamos en active voice, que en esta ocasión tenemos como ejemplo, he was painting the house. Él estaba pintando la casa. Cumple con la gramática que es, necesitamos nuestro sujeto, que es he, más nuestro verbo to be en pasado, que es was, que puede ser was o were, pero en esta ocasión es was porque estamos hablando en tercera persona. Y nuestro verbo de igual forma en terminación con ing, painting. Y tenemos nuestro objeto de house o nuestro complemento. Ahora, para pasar esta oración a passive voice, necesitamos de igual forma nuestro objeto, nuestro verbo to be en pasado, el auxiliar verbo to be y nuestro verbo en pasado participio. Vamos a ver si la siguiente oración cumple con esa estructura. Tenemos the house was being painted. Tenemos nuestro objeto que es the house, más nuestro verbo to be en pasado que es was. Utilizamos was porque estamos hablando de house, de una casa. Entonces es singular y corresponde a was. Nuestro auxiliar del verbo to be que es be, nuevamente, el verbo be con ing y nuestro verbo painted. En esta ocasión el verbo paint es regular, por eso es que tiene la terminación ed. Recuerden, no todos los verbos van a terminar con ed. Los verbos irregulares tienen una diferente terminación tanto en pasado simple como en pasado participio. Así que el verbo en pasado participio va a depender de qué verbo estemos utilizando, si es regular o irregular. Y pues en esta ocasión tenemos un verbo regular, por eso es que tiene la terminación ed. Así que en nuestra oración the house was being painted significa la casa estaba siendo pintada. Donde being con ing nos da la terminación siendo y nuestro verbo en pasado participio pintada. Esto es en cuanto a passive past continuous y nuestra oración está en afirmativo. Ahora, si yo esa oración de house was being painted la quiero pasar a negativo, lo único que va a cambiar nuevamente es el verbo to be en pasado, que en esta ocasión nuestro verbo to be en pasado es was. Entonces, ¿cómo sería negativo? Wasn't. Entonces quedaría nuestra oración de la siguiente manera. The house wasn't being painted. La casa no estaba siendo pintada. ¿Ok? Eso es lo único que va a cambiar. Se queda de igual forma being, el auxiliar del verbo to be, y nuestro verbo en pasado participio. Ahora, si esta oración yo la quiero pasar a forma interrogativa, voy a empezar con mi verbo to be en pasado, que es was, seguido de mi objeto, que es the house, más el auxiliar being
verbo to be, que es been, y nuestro verbo en pasado participio painted. Was the house being painted? Estaba siendo la casa pintada. Y de esa forma hacemos nuestras oraciones en pasado continuos de la voz pasiva. También en este caso utilicé el verbo to be was, pero recuerden que el pasado del verbo to be es was o were. Entonces eso va a depender de nuestro objeto, de qué objeto estamos utilizando, si es plural, si es singular o eso va a depender. ¿Ok? Entonces hasta aquí tenemos el pasado continuo de la voz pasiva. Ahora vamos a hablar del tercer tema, que es passive modal verbs. Ahora vamos a ver los verbos modales en passive voice. Bien, nuestra primera oración que tenemos es en active voice, donde nos menciona everybody can use this phone. Estamos utilizando el modal verb can't, poder. Así que nos dice, todos pueden usar este teléfono. Recuerden que cuando hablamos de modal verbs, nuestro verbo que vamos a utilizar es en forma base, en forma simple, sin to o ing, como es el caso de nuestra oración use. Bien, ¿cómo voy a pasar esa oración a passive voice? Primeramente vamos a ubicar nuestro objeto de la oración de arriba. Nuestro objeto es this phone. Entonces vamos a empezar nuestra oración con nuestro objeto, this phone, seguido de nuestro verbo modal, que es can't, más el auxiliar del verbo to be, que en este caso sería be. Y ahora nuestro verbo va a pasar a pasado participio. El pasado participio de use es used. Y entre paréntesis yo puse by everybody. Recuerden nuevamente que en passive voice no es necesario hablar de quién realizó la acción. No es necesario o no es tan importante saberlo. Entonces por eso lo puse entre paréntesis, porque esto es opcional si lo queremos escribir o no. Si queremos hacerlo, pues recuerden que va seguido de la preposición by para indicar quién la realizó. Entonces quedaría nuestra oración de la siguiente manera. This phone can be used. Este teléfono puede ser usado. ¿Ok? Ese es en cuanto al modal can. Pero si yo quiero utilizar otro modal, como es el ejemplo de abajo, ahora vamos a utilizarlo con el modal must. We must repair the roof. Nosotros debemos reparar el techo. De igual forma, nuestra oración está en active voice. Si yo la quiero pasar a passive voice, quedaría de la siguiente manera. Nuestro objeto sería the roof, el techo. The roof must be repaired. El techo debe ser reparado. Si se dan cuenta, no voy a escribir o no tiene quién lo va a hacer. Porque saben que esto pues es opcional si lo escribimos o no. Entonces tenemos nuestro objeto de roof más nuestro modal must, nuestro auxiliar del verbo to be, que es be, y nuestro verbo en pasado participio, que de igual forma repair es un verbo regular, por eso tiene la terminación ed. Entonces el techo debe ser reparado. Obviamente que si ya queremos esta oración pasarla a negativo, pues lo que va a cambiar nada más va a ser el modal, que en este caso el modal en negativo, en el caso de la oración de must, sería mustn't. Eso es lo único que vamos a cambiar a negativo. Y así con todas nuestras demás oraciones, sí las vamos a utilizar en negativo. Lo único que va a cambiar es el modal. Con esos tres temas. Relativamente es muy fácil. Si es que nos quedó claro el tema anterior de passive voice, no se nos hará tan difícil poder realizar poder realizar nuestras oraciones con passive present continuous, passive past continuous y passive modal verbs. Lo único que tenemos que tener bien claro es que cuando hablamos de passive voice siempre vamos a utilizar el auxiliar del verbo to be y nuestro verbo en pasado participio. Es importante también que sepamos qué verbo en pasado participio corresponde con verbos regulares e irregulares, porque no todos se escriben con la terminación ed. Y si tienen alguna duda, pues pueden volver a ver el tema de passive voice
para que sepamos en qué consiste Passive Voice, aunque ya vimos una repasada al principio. Bien, la actividad que tienen que realizar son 9 oraciones, como se voy a mostrar. Son 9 oraciones, todas están escritas en Active Voice. Entonces, después de mi oración la voy a volver a escribir, pero ahora en voz pasiva. Sus oraciones que están en Active Voice están en pasado continuo, presente continuo y con modo. Entonces nada más lo tienen que cambiar de acuerdo al tema que ya se explicó anteriormente. Y pues esto sería todo, chicos. Cualquier duda ya saben, pueden escribirlo por correo electrónico y nos estaremos viendo entonces en el siguiente video. Un saludo cordial para ustedes y para su familia. Cuídense mucho, sigan protegiéndose y nos estamos viendo. See you.